Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Como les comentamos, estamos dedicando este programa de hoy al análisis del caso colombiano, donde en las últimas semanas se han dado un conjunto de acontecimientos que ponen de manifiesto una vez más que estamos ante problemas estructurales, más allá de las coyunturas que los que los materializan, que son muy preocupantes. Como ustedes saben, en un escándalo que involucra a un hijo del presidente Gustavo Petro, también controversia respecto de negociaciones con grupos terroristas, guerrilleros, ustedes pónganle el adjetivo. Para eso estamos en comunicación con ya un amigo de esta casa, con César Restrepo, a quien siempre utilizamos para que nos explique qué está pasando, no solamente en Colombia, también en la región, dado su expertise, es un hombre con una gran capacidad analítica, muy viajado y sobre todo con una capacidad de comunicación sobresaliente. César, un placer tenerte con nosotros una vez más aquí en Poder y Dinero. ¿Cómo estás? Hola César, Hola, hola. hola César. Sergio, Santiago, Fabián, buenos días, muchas gracias de nuevo por tenerme en su programa. Bueno, ¿qué pasa con el tema? Porque todos focalizan en el hijo de Petro, ¿no? Pero quizás el tema sea mucho más amplio y llegue mucho más arriba, a los costados y abajo, ¿no? No solo el hijo de Petro. Bueno, digamos que en este momento todo focaliza en el hijo del señor presidente por la razón que es un político activo, el hijo del presidente, y adicionalmente, pues porque su ex esposa ha puesto sobre la mesa una cantidad de evidencias sobre al menos relaciones que resultan problemáticas. ¿Y por qué digo que resultan problemáticas? Porque dos de los financiadores del hijo del presidente son personas, una que había sido extraditada a los Estados Unidos, ya está de vuelta en Colombia, es Santander López Sierra, un individuo que es apodado el hombre Malboro. Les voy a decir por qué les dicen el hombre Malboro. Era el encargado de traer el contrabando de cigarrillos desde Aruba a través de la Alta Guajira, y pues como ustedes entenderán, en Colombia eso es una mezcla de contrabando, narcotráfico, tráfico de armas y todo la gran holding de crimen que se arma en Colombia. La segunda persona con la cual se relaciona directamente por las denuncias de la exesposa al hijo del presidente es un individuo que es, digamos, muy conocido en la zona del Caribe, que se llama Alfonso Ilzaca, una persona con numerosas denuncias que transitan por el Código Penal a través de muchos artículos y que finalmente, pues, también, según la exesposa del hijo, le aportó dinero. Entonces, hay pruebas, el hijo es un político en ejercicio, es un diputado aquí es miembro de una asamblea departamental y adicionalmente, como les decía, político efectivo, denuncias de la esposa, pero adicionalmente, porque la plata que estos individuos y otros, de acuerdo con lo que la ex esposa viene diciendo, el hijo del presidente se la quedó. Es decir, el hijo del presidente estaría cometiendo como dos actos. Recolectó plata para la campaña, pero no se la entregó a la campaña. Eso es como lo que enmarca el asunto coyuntural. Sin embargo, salgamos de la coyuntura, que es lo que normalmente termina atrapando el interés, y vámonos a lo estructural. El presidente Petro había intentado ganar las elecciones anteriormente sin éxito. Tiene una votación que más o menos uno podría decir está entre el 40% de votación fija, su propia votación. Y tuvo como gran lección aprendida del proceso electoral anterior era que solo no podía ganar, que necesitaba generar coaliciones y necesitaba construir un entramado de política regional para poder ganar en esas elecciones. Y eso, en cierta forma, es lo que lo lleva al poder en el país y sumado a la explotación del descontento. Esa mezcla de cosas es la que le termina generando el volumen de votación que le permite ganar. Obviamente, ¿cuál es el resultado de eso, Santiago, Fabián? Pues que pasadas las elecciones y pasado un tiempo, empiezan a resultar las tratativas alrededor de esas elecciones. Y esas tratativas no podían ser con nadie diferente a personajes y a líderes que pues tenían están en el circuito político de tiempo atrás. El señor Ilzaca y el señor Santander López Sierra
pues son además de personas con problemas con la justicia o que tuvieron en el pasado problemas con la justicia, hoy en día claramente el señor López Sierra no tiene por lo menos ninguna imputación porque incluso está jugando como candidato para una ciudad que ustedes se relaciona mucho con un tema de ustedes, que es el ataque contra la mía y con la Embajada de Israel, que es Maicao, en La Guajira. Si bien ellos ya no están en eso, pues en últimas hacen parte de un gran entramado que tiene todas estas cosas complicadas. ¿Cómo termino entonces este pedazo de la explicación? Es que no es el primer escándalo que saldrá y seguramente aquí el gobierno tendrá que empezar a trabajar en la depuración de una cantidad de elementos que confluyeron a la hora de su elección. Como era de esperar, si había que convocar fuerzas, no importa cuál fuera su naturaleza, si el interés era ganar. César, ahí obviamente es intuitivo lo mío, pero quizás basado en la realidad, todos estos actores grises o negros, oscuros, opacos que mencionás y tantos otros que la señora esta enojada puede poner sobre la mesa, quizás no lo apoyaban a este joven legislador por sus capacidades, sino por ser hijo, ¿no? Evidentemente era el mensaje de ellos con el apoyo de este muchacho o hombre, era apuntar más arriba, me imagino. Pues digamos, ahí entramos, Fabián, en el ámbito de la especulación y pues obviamente en la seriedad que tanto ustedes como yo tenemos para el análisis de eso, no nos metemos en el ámbito de la especulación. ¿Qué es lo que uno podría decir? Que todo el que financia un proyecto está buscando una ganancia. Ahora, la posibilidad de conectar el ofrecimiento potencial o posible de servicios por parte del hijo del presidente con el presidente es algo que habría que demostrar. Y de hecho, el señor presidente lo que ha estado es concentrado en defender que no hay una conexión entre una cosa y la otra. O sea, hay unos asuntos... Petro padre como que no niega el hecho, sino que lo desengancha de él. No, realmente lo que hizo el presidente este fin de semana fue dar una entrevista larga a una revista importante del país, la revista Cambio, en la cual su argumento más importante alrededor del evento del hijo es que él no lo crió cuando era niño y no responde por su capacidad moral o ética. Es decir, como diría técnicamente, le soltó la mano. El hijo del presidente está anunciando acciones legales contra todos aquellos que lo señalen de cometer un acto de corrupción, porque además niega en cierta forma lo que su exmujer está planteando. Pero en última, lo que les decía es, miren cómo es de importante, y esto corre por toda América Latina, la creación de relatos de impolutos para obtener el poder, cuando lo que es claro es que tenemos unas sociedades enfermas donde el imperio de la ley no gobierna y por lo tanto siempre, tarde que temprano, la conexión entre crimen y política empieza a ser evidente. Así que yo diría que hoy en día en Colombia esto ha marcado unos obstáculos para el gobierno que yo creo que no contemplaban que iban a ocurrir. Eso en cierta forma también tiene que ver con su convencimiento de que la fuente de su poder es homogénea, monolítica y que no hay finalmente una conversación que es pugnaz dentro del país, cuando a todas luces no hay tranquilidad política, dado que el presidente ganó con poco más del 50%. Es decir, hay una mitad del país que no votó por él y que está vigilante. Y así no, la clase política no esté muy vigilante en realidad, ahora con esto se ha despertado un poco más y adicionalmente dentro de quienes votaron por él se ha aumentado el desencanto. ¿Por qué se ha aumentado el desencanto? Pues porque eventos como estos rompen el relato que los llevaron a apoyarlo. César, tenemos que hacer una pausa ahora, pero te dejo planteado un interrogante. El problema de las campañas electorales es un clásico, no solamente en América Latina, en todo el mundo occidental. La polémica por el financiamiento, por indudablemente la lógica del origen de los recursos, que siempre es un problema.
Probablemente también es un problema que muchos políticos crean que las campañas son negocios para ellos, ¿no? Y esto ocurre lamentablemente muy a menudo en nuestra región. Pero me preocupa sobre todo la cuestión de la gobernabilidad, habida cuenta que la legitimidad es un elemento fundamental, es un intangible, la confianza es algo que tarda mucho en construirse y se destruye muy rápidamente. La gran pregunta es si eso es un riesgo en Colombia hoy. Si te parece bien, vamos a una muy breve pausa ahora. Enseguida regresamos con más Poder y Dinero, analizando el caso colombiano. Estamos con César Restrepo aquí en Americano Media. No se vayan.